Hola, buen día. Mi nombre es Betsabeth Moreno y voy a hacer una presentación de el movimiento de caída libre para la materia de física, donde este video se editó en el programa de edición de videos CapCut y la presentación es hecha en Canva. Bueno, por lo tanto doy inicio a la presentación. Primeramente tenemos que ver la importancia de la gravedad para este tipo de movimientos en el movimiento de caída libre. La gravedad la conocemos por el estudio que hizo Isaac Newton en la pregunta donde se formuló la pregunta ¿por qué todos los cuerpos caen? Donde determinó que existe una fuerza que permite que todos los cuerpos sean atraídos al centro de la Tierra y determinó que en la Tierra la constante gravitacional, esa fuerza la determinó como la fuerza de la gravedad y la constante gravitacional fue determinada como 9,81 metros por segundo cuadrado. Muy bien. Vamos a darle paso a la explicación del movimiento vertical de la caída libre, donde determinamos que todo se habla acerca de movimiento vertical de caída libre por las mismas características de este movimiento. Primeramente, para el lanzamiento vertical, tanto como la caída libre, se aplica o sufre la caída libre. Por lo tanto, los movimientos en lanzamiento vertical cuando se lanzan hacia arriba, ellos vuelven a caer y por lo tanto sufren una caída libre. Por lo tanto, se consideran parte de los movimientos de caída libre. Y la caída libre como tal, que es cuando un objeto simplemente cae. Se consideran un movimiento vertical, es precisamente el estudio cuando es vertical, es decir, la trayectoria fue vertical. En el lanzamiento vertical sigue una trayectoria vertical hasta arriba y luego vuelve a bajar en esa misma trayectoria. Igualmente, en la caída libre simplemente cae en un movimiento vertical. Muy bien, se considera como caída libre simplemente porque cae sin ninguna interrupción en el movimiento. Es decir, por eso se habla que es un movimiento libre, en caída libre. Y por supuesto, como ya explicamos, en caída libre, porque todo el cuerpo en el lanzamiento vertical, todos los cuerpos que suben, sufren la caída naturalmente. Igualmente en la caída libre. Por lo tanto, son movimiento vertical de caída libre. Y en estos mismos movimientos se dan que tienen la característica de ser movimientos rectilíneos uniformemente acelerados. Como hablamos, la constante de la gravedad es esa fuerza que es constante y es la constante de la aceleración de la gravedad. Para los movimientos rectilíneos uniformemente acelerados, como lo son estos movimientos verticales de caída libre, tanto el de lanzamiento vertical como simplemente cuando cae, se consideran como rectilíneos uniformemente acelerados porque hay una uniformidad en esa aceleración. La aceleración se vuelve constante. Hablemos acerca de eso. Decimos que recordemos qué es la aceleración. La aceleración es aquella que depende del cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Es decir, que la variación está en la velocidad, pero la aceleración es una misma, es una sola, por lo tanto la aceleración es constante. Cuando hablamos de el movimiento vertical de caída libre, la aceleración, que es constante, permite esta misma razón por razones naturales en la Tierra. Esta fuerza de la gravedad hace que la gravedad sea constante y la velocidad varíe en el movimiento. Lo vamos a ver próximamente en las demás diapositivas que estemos presentando.
Para las ecuaciones cinemáticas del movimiento vertical de caída libre encontramos aquellas donde podemos ver los datos o las variables como es la velocidad inicial, la velocidad final, la gravedad, el tiempo y la altura. Todas estas son variables que intervienen dentro de estas ecuaciones cinemáticas. Y cinemáticas simplemente se dicen porque estudian el movimiento. En las ecuaciones cinemáticas para el movimiento en caída libre podemos encontrar que a diferencia del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, en vez de aceleración lo cambiamos por la fuerza de la gravedad, que es la que interviene en estos tipos de movimiento. Y para ello tenemos que decir que la gravedad se asume como positiva o negativa dependiendo de cuál sea ese tipo de movimiento. Por ejemplo, si estamos en un lanzamiento vertical, estamos haciendo que el objeto vaya hacia arriba en un primer momento. Cuando el objeto sube, nosotros tenemos entendido que la gravedad es aquella que permite que los cuerpos sean atraídos al centro de la Tierra, es decir, es una fuerza que va hacia abajo naturalmente. Entonces siempre la gravedad va a ir hacia abajo. Pero ¿qué pasa? Cuando estudiamos los comportamientos o cuando tenemos que tomar el dato de la gravedad, en el comportamiento, cuando el objeto sube, como va en la dirección contraria a cómo va la gravedad, se asume que la gravedad es negativa. Pero cuando el objeto empieza a caer, va en la misma dirección que la fuerza de la gravedad, va hacia abajo. Entonces, cuando el objeto vaya hacia abajo, se asume que la gravedad es positiva. Muy bien, vamos a hacer un ligero ejemplo acerca de las características de la caída libre simplemente cuando el objeto está cayendo. Vamos a asumir en esta imagen que está puesta detrás de mí, donde tenemos un edificio y cae una pelota desde la altura de ese edificio. Supongamos que simplemente esa pelota sufre una caída, nada más lo tomamos en cuenta como caída hacia abajo. O una persona que lanza la pelota en un movimiento simplemente vertical y la pelota simplemente sufre la caída, nunca va hacia arriba, sino que simplemente cae. Para este tipo de movimientos tenemos que tener claro que la característica de cuando simplemente cae es que su velocidad inicial es cero. Tenemos que una velocidad inicial es porque realmente nunca sufre una velocidad, un impulso, simplemente se deja caer y su velocidad inicial se vuelve cero. Luego de eso, la gravedad, que es esa fuerza que interviene sobre cada uno de los cuerpos, es la que permite que ese cuerpo vaya adquiriendo velocidad mientras baja. Precisamente, porque dijimos que es la fuerza de la aceleración, la gravedad, la que interviene en este tipo de movimientos. Entonces, esta fuerza de gravedad permitirá que haya una diferencia en la velocidad en la que el cuerpo, a medida que va cayendo, va adquiriendo una velocidad más alta. Es decir, en su primera parte del movimiento tiene una velocidad menor y cuando ya va adquiriendo, después de que pasa el tiempo, ella va adquiriendo más velocidad hasta que termina de caer al suelo, donde la velocidad se hace cero, pero siempre se considera que la velocidad final es en el instante antes de tocar el suelo. Vamos a explicar ahora las características que suceden en los datos cuando el lanzamiento es vertical, es decir, cuando sube y luego baja debido a un lanzamiento que se hizo. Supongamos que la chica detrás en la imagen está lanzando esa pelota. Digamos que queremos saber cuáles son esas características que tiene este movimiento.
Cuando inicia el movimiento, esa velocidad que le dio, ese impulso que le dio la joven para subir la pelota, ese impulso es una primera velocidad. Es decir, que en el lanzamiento vertical, mi velocidad inicial, primeramente, voy a partir en dos este movimiento. Cuando sube y llega hasta su altura máxima y luego cuando empieza a caer. Cuando simplemente sube, en la parte donde sube. Cuando empieza el movimiento, la velocidad inicial tiene una velocidad inicial, la cual no las van a dar como un dato, porque simplemente se le impulsó con una velocidad. Es decir, que mi velocidad inicial existe, no es cero, es diferente de cero, es mayor que cero y va a ir subiendo. Cuando ella va subiendo, sucede lo siguiente. La aceleración que va en dirección contraria a mi lanzamiento va a intervenir en esa velocidad primera. Va a hacer que la pelota cada vez vaya yendo. Ella está intentando ir a la misma velocidad con la que fue impulsada, pero la fuerza de gravedad, que es contraria en la dirección, va a hacer que esa velocidad vaya disminuyendo, hasta que llega a la altura máxima. Es decir, en mi ejercicio me pueden o no me pueden dar la altura, pero si conozco la altura, cuando llegue al punto más alto, simplemente va a dejar de tener una velocidad y en ese punto, justo en ese punto más alto, la velocidad se hace cero. Luego, cuando va a bajar, vuelve a suceder lo mismo que explicamos para la caída libre. Simplemente empieza a bajar donde en el punto más alto llegó al punto cero y luego empieza a bajar. Este movimiento luego vuelve a ser el de caída libre, donde dijimos que esa primera velocidad es cero y luego va adquiriendo una fuerza porque la misma gravedad va afectando el movimiento que tengo y va a permitir que cada vez la velocidad aumente hasta llegar al suelo. ¿Qué sucede también en este tipo de movimientos como en el lanzamiento vertical? Que la misma velocidad con la que fue lanzada, es decir, mi velocidad inicial, la que hablamos desde el inicio, la joven cuando la lanzó, esa misma velocidad va a ser la misma que la velocidad final cuando llega al mismo punto. Es decir, si la joven lanzó la pelota, digamos que su mano estaba a medio metro o a 70 centímetros de altura desde el suelo, cuando la pelota vuelva a caer en su mano en esa misma altura donde estaba, 70 centímetros dijimos, va a tener su velocidad final en el instante antes de tocar su mano, es la misma que la velocidad inicial con la que fue impulsada. También sucede otra situación en las características del lanzamiento vertical. Cuando un cuerpo está sufriendo este tipo de movimiento, sube y luego baja, tiene la característica de que mientras tiene una altura, por ejemplo, fue lanzado a los 70 centímetros de altura del suelo y 1 metro de altura después de que fue lanzado, cuando tiene 1 metro de altura, tuvo una velocidad de 12 metros por segundo. Resulta que cuando eso fue a 1 metro de altura, pero la altura final que tuvo ese cuerpo fue de 13 metros. Luego cuando va cayendo de nuevo ese objeto y va a caer de nuevo en las manos de la joven a 70 centímetros de la altura, 1 metro antes de que llegue a su mano va a tener la misma velocidad que cuando al principio ella lo lanzó a 1 metro. Es decir, y esto sucede en toda la trayectoria.
mientras sube y baja, cuando está en una misma posición, mientras sube a 1 metro de la posición, está a 1 metro, cuando esté bajando y esté a 1 metro de la posición final, va a tener esa misma velocidad. Por ejemplo, si la lanzó y a los 2 metros tuvo 11 metros por segundo, cuando esté bajando de nuevo el cuerpo, la pelota, y esté a 2 metros de la mano de la joven, va a tener los mismos 11 metros por segundo. Entonces, siempre que esté en una misma posición, va a adquirir la misma velocidad. También sucede otra situación en las características del lanzamiento vertical. Cuando un cuerpo está sufriendo este tipo de movimiento, sube y luego baja, tiene la característica de que mientras tiene una altura, por ejemplo, fue lanzado a los 70 centímetros de altura del suelo, y 1 metro de altura después de que fue lanzado, cuando tiene 1 metro de altura, tuvo una velocidad de 12 metros por segundo. Resulta que cuando eso fue a 1 metro de altura, pero la altura final que tuvo ese cuerpo fue de 13 metros. Luego, cuando va cayendo de nuevo ese objeto y va a caer de nuevo en las manos de la joven a 70 centímetros de la altura, 1 metro antes de que llegue a su mano, va a tener la misma velocidad que cuando al principio ella lo lanzó a 1 metro. Es decir, y esto sucede en toda la trayectoria. Mientras sube y baja, cuando está en una misma posición, mientras sube a 1 metro de la posición, está a 1 metro, cuando esté bajando y esté a 1 metro de la posición final, va a tener esa misma velocidad. Por ejemplo, si la lanzó y a los 2 metros tuvo 11 metros por segundo, cuando esté bajando de nuevo el cuerpo, la pelota, y esté a 2 metros de la mano de la joven, va a tener los mismos 11 metros por segundo. Entonces, siempre que esté en una misma posición, va a adquirir la misma velocidad. Muchas gracias por su atención. Espero que este video haya sido informativo como microclase.